El documento que quiero exponer hoy día, no sé si me puedes ayudar, María Eugenia, también con la Sí, exposición. claro. Realmente es una presentación de un documento resumido que se va a publicar próximamente en un reporte internacional sobre el estado de los derechos de la naturaleza en el mundo. Entonces, digamos que es un estudio que he tratado de hacer para poder observar de manera panorámica qué fue, en qué estamos y qué va a pasar. Entonces, lo que yo quiero proponerles a ustedes hoy día es analizar los derechos de la naturaleza desde tres etapas de desarrollo. Muy ajustado también a lo que me precedió con la presentación de Adriana, pero quizá más aterrizado en un panorama, digamos, histórico desde más o menos del 2018 hasta el último caso de Estrellita en la Corte Constitucional. Me gustaría hacer este análisis así en estas fases que les voy a analizar para poder también mostrar que la evolución de los derechos de la naturaleza ha sido un desarrollo lento pero progresivo. Estas fases que yo voy a mostrar no se deben entender como una fase que culmina para dar paso a la otra. Entre ellas hay momentos de continuidad y de ruptura importantes. Denotan también que hay mucha evolución en las discusiones doctrinarias, legales, jurisprudenciales, y también denotan que hay algunas dificultades y nudos críticos que todavía deben resolverse. Entonces, voy a comenzar así la exposición. Primero quisiera explicar cuáles son estas tres fases de desarrollo que he identificado en el desarrollo de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Luego quiero analizarla una por una y finalmente poder mirar cuáles son las continuidades y discontinuidades en estas etapas y cuál sería una cuarta etapa o una tarea pendiente que ya la adelantó Adrián y que tiene que ver justamente con los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Bueno, ¿le puedes dar clic, porfa, María Eugenia? Gracias. Entonces, las tres etapas que yo he identificado y las he denominado, la primera de fundamentación, muy apegada al momento constituyente, otra de exploración, apegada en cambio al momento de desarrollo legislativo y judicial entre el 2009 y agosto del 2021, para ser más precisos, y finalmente una etapa ya de concretización que comienza en agosto del 2021, primero con el caso de los manglares. ¿Le puedes ir dando clic ahí en esa diapositiva? Los manglares primero, luego va el bosque de los cedros, le sigue el río Akepi, después va el río Monjas y finalmente el caso de Estrellita. Entonces, en estos 5 casos de donde finalmente se plantean los temas más novedosos y donde ya, digamos, comienza a tomarse en serio la existencia de los derechos de la naturaleza por un lado y luego la comprensión de qué son y cuáles son. Entonces, comencemos primero por el de fundamentación. Es una etapa, como les indiqué, muy apegada al momento constituyente. Aquí, dale clic, porfa, también para pasar a la otra. Muchas gracias. Aquí, entonces, en esta etapa de fundamentación, hay dos niveles que caracterizan esta etapa, que tienen que ver con una producción académica súper importante de cuáles fueron los actores que fueron a la Asamblea Constituyente, quiénes son, cuáles fueron sus reivindicaciones, y también otro momento, el segundo, que tiene que ver con una producción académica muy importante relativa a la fundamentación, esto que hemos venido escuchando en este panel relativo a la justificación de la valoración intrínseca, de la utilitaria, de la política, etcétera. O sea, las explicaciones de cómo se justifica la existencia de los derechos de la naturaleza. Entonces, el momento histórico, digamos, tiene que ver con esta exploración académica de historias de reconocimiento, que durante la constituyente y junto con todas las reivindicaciones de los pueblos y las comunidades indígenas, lo que buscaba era dirigir la mirada hacia los conocimientos ancestrales como herramientas de interpretación de qué son estos derechos de la naturaleza, pero también como sujetos que son guardianes de los derechos de la naturaleza. En esta discusión doctrinaria, que es muy propia de este momento constituyente, por ejemplo, uno puede ver varios textos que buscan relacionar los derechos de la naturaleza con el summa causae, con la interculturalidad, con la plurinacionalidad. En la Asamblea Constituyente, cuando uno lee las actas de las discusiones de los derechos de la naturaleza, hay, por ejemplo, en una de las actas se lee esto, ¿no?, que me gusta mucho, dice: el concepto de sujeto de derechos
permite evidenciar que esta nueva concepción jurídica de las relaciones humanas con la naturaleza fue ya hace mucho tiempo asimilada por las culturas andinas. Entonces, como llamarnos a nosotros a mirar hacia las culturas andinas y mirar cómo ellos están viendo también a la Pachamama y entender entonces el rol de estos guardianes. Y justamente este rol, digamos, ha sido abordado en el caso de los cedros, como bien lo notaron antes. En el caso de los cedros, por ejemplo, se indicó esto. Los derechos de la naturaleza plantean que para armonizar su relación con ella, sea el ser humano el que se adapte de forma adecuada a los procesos y sistemas naturales. De allí la importancia de contar con el conocimiento científico y con los saberes comunitarios, especialmente por su relación con la naturaleza sobre tales procesos y sistemas. Entonces, uno puede ver aquí ya un coqueteo a dos categorías que son generalmente ajenas al derecho: el conocimiento científico y los saberes comunitarios. Vamos a ver más adelante en la tercera etapa que denominé concretización, que el conocimiento científico está ahí muy presente, ¿no? Pero los saberes comunitarios pareciera que están un poco invisibilizados. El segundo punto de este primer momento de fundamentación, ¿le puedes dar clic, porfa? Se refiere a la justificación. Entonces aquí ustedes van a ver en la presentación, tenemos los libros más importantes que se emitieron durante este tiempo y que lo que me parece sobre todo buscaban era explicar por qué la justificación. Entonces una de las justificaciones más importantes es justamente esta valoración esencialista o esta valoración intrínseca, que lo que busca es poder decir, pues la naturaleza tiene valor en sí misma. Esta valoración está presente todavía en varias de las sentencias de la Corte Constitucional dentro del marco que he denominado concretización. Uno puede leer, por ejemplo, inclusive en el caso Estrellita, que hay varios pasajes que inclusive le hacen un guiño a la ética kantiana. Por ejemplo, ahí en ese caso se dice, ¿no? La naturaleza, por consiguiente, es observada como un sujeto de derechos con una valoración intrínseca, lo cual implica que es un fin en sí mismo y no solamente un medio para la consecución de los fines de otro. Lo dicho conlleva que la naturaleza únicamente pueda ser analizada como un medio si y solo si no se desconoce su condición de fin per se. Entonces, es muy clara esta valoración esencialista que lo que busca es dar un salto desde la protección al ambiente hacia el respeto de la naturaleza y por lo tanto que está muy asociado a lo que ya se ha denominado aquí como el giro biocéntrico que enfatiza el valor no instrumental de la naturaleza. Otra de las fundamentaciones es una fundamentación utilitarista que, digamos, no creo que deba usarse o analizarse de manera despectiva. Yo creo que sigue siendo una herramienta valiosa para entender la importancia de los derechos de la naturaleza, y es una fundamentación del estilo instrumental, ¿no es cierto?, que justifica el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, porque pueden ser una herramienta para proteger el ambiente humano, porque pueden ser efectivos para combatir la crisis ecológica o el cambio climático. Esta fundamentación, por ejemplo, estuvo muy presente en la sentencia de los manglares, en donde la Corte enfatizó que estos sistemas frágiles requieren de cuidado porque sus árboles y los suelos tienen la capacidad de absorber 10 veces más carbono que un ecosistema terrestre, lo que ayudaría a mitigar el cambio climático. Entonces, como ven, aquí también hay un fundamento utilitarista presente en las últimas sentencias de la Corte y que fueron en su desarrollo académico muy características de la primera etapa de la fundamentación. Bueno, entonces seguimos a la segunda etapa que he denominado de exploración, no sin antes decir que, como ustedes pueden ya ir viendo, esta etapa de la fundamentación sigue estando presente en la tercera etapa que he denominado de concretización, y entonces, digamos, ahí hay una continuidad importante. Esta segunda etapa de exploración, si uno la puede ubicar en el tiempo, comienza más o menos en el 2009 y se desarrolla hasta agosto del 2021, aunque para ser franca, probablemente sigue todavía desarrollándose actualmente porque las sentencias de la Corte Constitucional probablemente van a permear la justicia constitucional de primera y segunda instancia de manera lenta y progresiva, ¿no? Entonces, esta etapa de exploración es una etapa ligada al desarrollo legislativo de los derechos de la naturaleza y con un desarrollo judicial que yo creería que es más bien de carácter retórico respecto de su contenido. Me parece que esta etapa se distingue por un conflicto latente y muy importante entre el derecho constitucional de las personas al medio ambiente sano y los derechos propios de la naturaleza. Ya han hablado varios de mis compañeros expositores sobre la tensión que hay entre estas dos categorías,
Pero lo que quería decir es que en esta etapa, si bien no se desarrolla autónomamente el contenido de los derechos de la naturaleza, sí que comienza a abrirse, yo creo, un camino en la cultura legal ecuatoriana sobre que existe otro sujeto que no está constituido por humanos y que tiene derechos constitucionales. Desde el reconocimiento de los derechos de la naturaleza hasta más o menos mayo del 2021, en un análisis de la cantidad de casos que han llegado a la justicia constitucional, se puede identificar al menos 50 casos que reclaman vulneración de derechos constitucionales. Los reclamos son variopintos. Se reclama vulneración de ríos por contaminación o por la construcción de grandes hidroeléctricas, violación de reservas protegidas o bosques protectores por la emisión de permisos de minería o cualquier otro tipo de actividad productiva, la vulneración de derechos de animales silvestres en extinción, como el cóndor y el jaguar por la caza, la afectación a manglares por tala ilegal. Y aquí está, digamos, si uno podría ayudar para aterrizar en el tiempo en donde estamos. Aquí es donde está el famoso río Vilcabamba. Ustedes se acuerdan que en este caso, que fue súper popular, en Loja se estaba virtiendo tierra y se estaban removiendo aguas para construir una carretera y se estaba afectando al río Vilcabamba. Bueno, en este caso, en donde se aceptó efectivamente la acción de protección, el juez analizó los derechos de la naturaleza a través de criterios ambientales y, por ejemplo, determinó que la autoridad ambiental debía probar que no había daño ambiental y al no tener pruebas de ese daño ambiental aceptó el caso. Entonces, como ustedes ven, en este y lo característico de los demás casos es que aunque los reclamos se fundamentaban efectivamente en los derechos de la naturaleza, los jueces para aceptar o negar los casos analizaron los reclamos a la luz del derecho al medio ambiente sano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que resolvían los casos con criterios de la legislación ambiental. Es decir, si es que había una licencia ambiental, check, no hay vulneración de los derechos de la naturaleza. Entonces, lo que sucedía es que había un colapso, si se quiere, entre los criterios del derecho al ambiente sano y los derechos a la naturaleza. Claro, podría ser, pónganse a reflexionar, que aunque en un caso podría existir una licencia ambiental, eso, aunque podría garantizar el contenido del derecho al ambiente sano, podría, sin embargo, vulnerar los contenidos autónomos de los derechos de la naturaleza. Entonces, la demostración de impacto ambiental y la respectiva licencia ambiental, el problema es que pueden no ser suficientes para proteger los contenidos a la naturaleza, aunque podrían ser suficientes para proteger los contenidos del medio ambiente. Y en el tema legislativo, aquí hay dos importantes leyes, el COA y el COIP, que igualmente agotan el contenido de los derechos de la naturaleza en el ambiente sano. Por ejemplo, el COIP se refiere a delitos contra el ambiente y la naturaleza de la Pachamama, pero lastimosamente no hace ninguna alusión a los criterios constitucionales de los contenidos de los derechos de la naturaleza que están en la Constitución. O sea, no hace alusión ni a los ciclos vitales, ni a las funciones, ni a la estructura, ni a los procesos evolutivos, no hay nada. Este es como la fase de exploración que, como digo, no creo que todavía se ha acabado, me parece que todavía va a subsistir, y el reto es que la siguiente etapa, o lo que se produce en la siguiente etapa, vaya cada vez más permeando los criterios de análisis de los jueces constitucionales y también de los legisladores. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, entonces llegamos a la tercera etapa, que es la etapa que he denominado de concretización. Entonces aquí hay dos niveles de análisis. Primero, ya la Corte comienza a saldar una deuda pendiente de una década y comienza a analizar primero cuáles son los derechos de la naturaleza, lo que implica entender qué es la naturaleza. Y eso, si les digo en una nota personal y franca, a mí siempre me da un poquito de angustia meterme a la naturaleza porque yo sé que hay muchos conceptos de la biología que no me son intuitivos y que no fueron parte de mi formación como abogada. Entonces, sí es tratar y lidiar con conceptos que son ajenos al derecho. Entonces, esta es la primera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los derechos de la naturaleza? Que pasa por entender qué es la naturaleza. Y luego, ¿qué parte de la naturaleza tiene derechos? Que es entender a partir de qué es la naturaleza, entender si toda la naturaleza tiene derechos o uno podría ir reconociendo los derechos de la naturaleza, particularmente reconociendo ecosistemas o elementos singulares de la naturaleza. Y creo que en esos dos niveles es en donde la Corte Constitucional ha hecho la mayor cantidad de aportes en estos últimos 8 meses. Bueno, entonces quisiera comenzar por la primera parte que tiene que ver con los contenidos. Podemos darle el clic, porfa. Gracias.
Como les decía, entonces, los contenidos de los derechos de la naturaleza no pueden sino estar planteados y comprendidos a través del lenguaje de la biología. O sea, existencia integral, mantenimiento y regeneración de ciclos vitales, de estructura, funciones, procesos evolutivos. Uno no podría pensar que todas las herramientas y las fuentes que nos da el derecho nos ayudarían a comprender qué son estos conceptos. Por supuesto que la apertura a un pluralismo jurídico grande como hay en el Ecuador nos permitiría encontrar una fuente como serían efectivamente los conocimientos ancestrales para poder dirigir la mirada a qué significan estos 4 puntos, ciclos vitales, de estructura, funciones, procesos evolutivos, y entender a qué se refiere, ¿no? Pero lo que ha hecho la Corte, me parece, en los últimos tiempos es utilizar especialmente el lenguaje científico para poder entender estas categorías que no pueden ser, me parece, abordados desde las categorías jurídicas clásicas, y creo que eso también es entre paréntesis, un gran reto de los abogados, de poder entender conceptos desde la biología y por lo tanto acercarse a la interdisciplinaridad. Bueno, el primer caso en la Corte comienza con un desvío del cauce natural de los ríos. Este es un reglamento que permitía el desvío o cualquier modificación del curso natural de los ríos si un proyecto minero así lo requería. En ese caso no hubo una declaración de la vulneración de los derechos, pero lo que sí fue muy importante es que la Corte comienza a analizar qué significa esto del caudal ecológico, cómo el desvío puede afectar el cauce, lo cual también podría afectar a las funciones que cumple el río, así como la misma morfología del río, y concluyó finalmente que el curso natural de un cuerpo hídrico podría tener impactos en los derechos constitucionales y por lo tanto su limitación requería de reserva legal. Pero ya la parte así, ya bien polémica, de fondo, metiéndonos de lleno en temas científicos, comienza en el caso de los manglares. En este caso también era un reglamento que permitía cualquier tipo de actividad productiva en los manglares. Entonces aquí la Corte aprovechó para ejemplificar y explicar qué significan los ciclos vitales, qué significa la estructura, qué significan las funciones y los procesos evolutivos en los ecosistemas. Entonces aquí hay una aproximación ya desde la biología. Finalmente, o más bien dicho, luego, porque finalmente termina ya en el caso de Estrellita. Pero al caso de los manglares le sigue luego el río Akepi. Y en el río Akepi, en cambio, que se trata también del desvío de un caudal para hacer proyectos de riego y que estaba afectando el acceso del agua a una comunidad, aquí la Corte se mete de lleno a explicar qué significa la función, especialmente la función de un río. Entonces aquí dice, si usted le va a cambiar el caudal al río, lo que va a pasar es que va a dejar de cumplir sus funciones en relación a la vida que ese río sostiene, por un lado, y también va a limitar la función del río en relación con la función que el río cumple para dotar de agua a las comunidades que dejaron tener de acceso al agua. Entonces, aquí hay una ilustración bien bonita de qué significan las funciones. En el caso de los cedros, la Corte, en cambio, ahondó especialmente sobre los procesos evolutivos. Entonces, aquí, por ejemplo, la Corte dice, los sistemas naturales solo pueden funcionar adaptativamente dentro de un ambiente cuyas características básicas no han sido alteradas más allá de lo óptimo para ese sistema. Y finalmente, en el caso de Estrellita, lo interesante de ese caso es que el análisis de la especie de los chorongos le permite a la Corte, Estrellita es una monochorongo, poder mirar cómo esa especie en extinción podía también tener el potencial de vulnerar los procesos evolutivos como derecho de la naturaleza. Muy bien, entonces, hasta aquí la Corte ha venido analizando los contenidos de la naturaleza de manera autónoma a los derechos del ambiente sano y también en el vocabulario de la biología. Es muy interesante. Mil disculpas por la interrupción. Creo que igualmente el tiempo va concluyendo y le Ya. rogaríamos, por favor, Entonces, qué pena, en 2 terminar minutos unos acabo. minutos. Listo. Gracias. Entonces, lo importante del contenido en esta etapa es que Estrellita comienza a plantear una interrogante importante. Entonces, ya no solamente se trata de derechos a los procesos, a la generación, a la regeneración y mantenimiento de procesos evolutivos, de estructura, de ciclos y funciones, sino que ya Estrellita comienza a analizar también otros derechos como los de la libertad y del buen vivir para la naturaleza. Le podemos dar el siguiente y con eso termino. Listo. Y el otro punto, lo más novedoso de este punto de concretización, es la singularización. Y aquí la pregunta es, necesitamos identificar cada vez que hay una vulneración de los derechos de la naturaleza al sujeto cuya vulneración
vamos a reparar. Es decir, uno podría decir, los derechos de los manglares los derechos de los manglares han sido vulnerados, pero necesito reconocer a los manglares como sujeto de derecho, y la interrogante es válida porque la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza en general. Bueno, la respuesta de la Corte es sí, pero no siempre. Entonces, ¿cuándo necesitamos reconocer o identificar un sujeto de derechos dentro de la naturaleza? Cuando necesitamos saber qué se va a proteger, cuando necesitamos saber cómo se va a proteger, y finalmente, y algo muy importante con este cierre, cuando ese elemento o ese ecosistema cumplen un principio sistémico. Entonces, la Corte lo que ha entendido es la naturaleza es como una red. Entonces, si se rompe una parte de la red, se afecta a todo lo demás. Para poder justificar el reconocimiento individualizado, singularizado, entonces se tiene que mirar cuál es la función que cumple sistémicamente el elemento o el ecosistema que se quiere proteger para justificar su singularización o individualización. Entonces ahí estamos, ahí nos encontramos, me parece que es muy prometedor lo que puede seguir pasando, no sin antes reconocer que hay un tema todavía pendiente que ya se ha analizado, y es poder entender y analizar los derechos de la naturaleza también desde la cosmovisión indígena, que me parece que todavía sigue siendo una deuda pendiente. Muchas gracias.